Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, que se disponen a escuchar este bloque de la enseñanza, el misterio de Dios, que ha sido, honestamente, la enseñanza más larga que yo he dado en mi vida. Y creo que usted también, no creo que haya escuchado una enseñanza tan larga acerca del mismo tema. Y el propósito es que Dios deje de ser un misterio para nosotros, porque estamos en un tiempo en el cual los hijos de Dios, que son llamados a participar del arrebatamiento de la iglesia, tienen que conocer todos los misterios que les corresponden para su edad. Y en este momento, una de las cosas más importantes, o mejor dicho, lo más importante que nosotros debemos descubrir es precisamente el misterio de la piedad. El misterio de Dios, que se habla en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así que, hermanos, hemos llegado al momento culminante, el momento en el cual nosotros veremos de qué manera Dios fue manifestado en carne. Y para eso he titulado este bloque, El Verbo fue hecho carne, como dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces, para empezar, hermanos amados, les voy a traer un resumen de todo lo que se ha hablado hasta ahora de una forma lo más breve posible, para que recordemos algunas de las cosas que hemos oído ya y las tengamos presentes mientras mostramos este glorioso misterio de ese Dios que siempre existió y que se ha manifestado de muchas maneras y que finalmente se manifestó en un hombre semejante a nosotros. Para esto, hermanos, abriremos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo número 10, comenzando desde el verso número 1. Y les leo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, eso lo hemos explicado, todo el Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces habla aquí el Salmo 40, versos 6 al 8, con un toque del Espíritu que le dio Pablo acerca de alguien que vendría. Dice el verso número 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Ven? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, siempre exaltando las Escrituras que mucha gente desprecia. Entonces nos vamos a leer el segundo pasaje de este bloque, que lo tenemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Este pasaje he tenido muchos deseos de decirlo anteriormente, pero lo guardé para este momento porque es ahora donde podremos
entender esto. Dice la Escritura, verso número 5, comencemos allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses fue escrita alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Imagínense, 6 décadas después de Cristo. Ya el nombre de Jesucristo había sido revelado, ya todo lo que Dios había planificado del Antiguo Testamento había sido hecho. Por eso entendemos que el verbo de vida que se manifestó en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Cristo, solo que no se había manifestado todavía, no había nacido todavía. Sabemos que era el verbo de Dios que se iba a manifestar en carne, pero ya aquí ya estaba manifestado. Entonces se revela lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche esto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 nos toca leerlo cuando hablemos de la resurrección, porque dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso lo vamos a revisitar cuando hablemos de la resurrección, que es exageradamente importante y casi nadie habla de ella. Entonces, dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios. Esa palabra forma la hemos enseñado. Esa palabra forma en griego se dice morfe. Ya hemos explicado eso, pero vamos a hacer el resumen. Y antes de entrar en este pasaje de Filipenses, vamos a hacer, como les dije, ese resumen para poder tener todo en este mismo bloque, porque hace mucho tiempo que enseñamos estas cosas y puede que alguna de ellas se les haya olvidado. Y lo primero que tenemos que ver aquí y repetir e insistir, y es que Dios es uno. Marcos capítulo 12, verso 29, hablando Jesucristo, quien manifestó a Dios y declaró y explicó a Dios, lo manifestó. Marcos 12, 29, dice Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Adoramos a un solo Dios, solamente a uno, que se ha manifestado y a quien hemos estado revelando durante muchas semanas. Y hablando de ese Dios,
Dijimos que era un Dios invisible. Cuando habitaba la eternidad de que nada había sido hecho ni creado, era totalmente invisible. Y leemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, donde dice la Escritura, vamos a ver si leemos desde el verso número 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Interesante este título. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dijimos que habitaba en una luz inaccesible, y aún habita en luz inaccesible, y después hablaremos de esa luz, porque no se trata de luz eléctrica, no se trata de luz solar, ni ningún tipo de luz manufacturada, sino se trata de un fuego eterno, una luz sobrenatural que ha sido manifestada en la tierra a través del Espíritu Santo. Eso lo veremos y usted lo entenderá a la perfección, la relación entre el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, también hablamos que todas las cosas proceden de este ser, todas las cosas proceden de Dios, el Padre, y eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo número 6, como dice la Escritura. Es más, vámonos más para atrás, versículo 4, capítulo 8, verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Dice que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Que retumbe eso en lo profundo de nuestra alma. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Recuerden que les dije que el atributo de Padre se quedó con Dios en esa luz inaccesible. Él tiene ese atributo de Padre, se quedó con Él, porque dice aquí, el Padre del cual proceden todas las cosas. Es el Padre de todo sale de Él, así como la semilla, la simiente de los padres, de allí proceden sus hijos. Cuando esas semillas son sembradas en el vientre de sus esposas, proceden 2, 3, 4 hijos, pueden proceder niños y niñas. Así también del Padre procede todo, proceden todas las cosas y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ya entendimos que por medio del Verbo, por medio de la palabra, entendemos haber sido compuesto el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo eso lo hemos enseñado, que Dios tuvo primero que manifestarse visiblemente, que Dios tuvo que hacer salir de sí mismo ese cuerpo espiritual, el cual dice el Señor Jesús, hablando de sí mismo, que es el principio de la creación de Dios.
Lo primero que fue visto, el primer ser que fue visto, fue la palabra, ese cuerpo espiritual, a través del cual Dios crearía todas las cosas por medio de Él, y por medio de Él se manifestaría a su creación y a sus criaturas. Así que sabemos que del Padre proceden todas las cosas. Y Santiago, capítulo 1, verso 17, nos habla diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo procede, toda dádiva, toda bendición, toda cosa procede de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, no cambia, porque yo, Jehová, dijo la Escritura, no cambio. Entonces vemos finalmente Juan capítulo 1, verso 1 al 3, que lo hemos repetido varias veces. Estamos haciendo este resumen, este recuento de toda esta inmensa plataforma que se ha puesto a través del Antiguo Testamento, para que todos los que me escuchan entiendan que hay un solo Dios. Lo que no entendemos es cómo se ha manifestado al hombre. Eso es lo que no se ha entendido y lo que se ha echado a un lado por una doctrina pagana politeísta de 3 dioses y 3 personas. Y la Escritura dice en este verso que hemos repetido una y otra vez: en el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ven? Y vamos a entender Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Era lo mismo. Todo lo que Dios era el Verbo. Entonces Dios creó este cuerpo para manifestarse y ser visto. Como les dije, es la parte menor de Dios, porque cuando Dios se manifestaba en estas teofanías que ya hemos enseñado de muchas maneras, Dios estaba localizado en un solo lugar. No estaba en 3, 4 lugares al mismo tiempo. Entonces Dios creó este cuerpo, el cual la palabra llama verbo. El cuerpo palabra, el cuerpo espiritual, a través y por medio de él, todas las cosas serían hechas. Verso 2, este era en el principio con Dios, y lo dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada, absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios a través del Verbo, por medio del Verbo, creó todas las cosas que podemos ver y aún las que no podemos ver. Todo lo creó Dios: ángeles, principados, potestades, tronos, el tercer cielo, la nueva Jerusalén, las estrellas, las galaxias, este planeta. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese era Dios manifestado, que hablaba las cosas a la existencia. Cuando abría su boca y decía que algo se hiciera, se hacía por el poder del Espíritu Santo, que manifestaba la palabra y la cumplía, la hacía realidad, manifestaba el poder de Dios. Entonces Dios se manifestó muchas veces, como dice la Escritura: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Lo repite el verso 10 de este mismo capítulo: pero el mundo no le conoció.
Dios se manifestó y estaba escondido en una nación llamada Israel, y se manifestó exclusivamente a esta nación, y estaba escondido en medio de esta nación que muchas veces se pervirtió y aparecía en su forma angelical como el ángel de Jehová, parecía como varón, y también enviaba el Espíritu Santo sobre los profetas y se manifestaba también en hombres mortales. Muchas veces lo hizo de diferentes maneras, por eso recalcamos, era Dios en morfe, manifestado de distintas formas y apariencias. Repetimos la definición del griego morfe. Significa apariencia visible y exterior de una persona u objeto que golpea la vista. Ese era el cuerpo espiritual. Entonces, hablamos también de que ese término morfe habla de cuando un artista en un teatro sale en el primer acto y se abren las cortinas disfrazado de un soldado y haciendo el papel de un soldado. Luego, cuando termina su acto, se cierran las cortinas y el artista va a los vestidores y se quita la ropa de soldado y se coloca ropa de campesino y toma la apariencia de un campesino. Luego se abren las cortinas y se hace el siguiente acto de un campesino hablando y sembrando o haciendo cualquier cosa en el libreto que ha sido casualmente hecho por aquel que inventó esa obra de teatro. Y nos damos cuenta que es la misma persona con otra apariencia. No es una segunda ni una tercera persona. Y este hombre puede regresar al vestidor y sacar de su closet varios tipos de disfraces y salir de diferentes formas, y no deja de ser la misma persona. Por eso es morfe, una forma externa indicativa de la naturaleza interna de la cual procede. Entonces este verbo, este ángel de Jehová, que ya lo vimos a través de todo el Antiguo Testamento y todavía había más referencias, era la forma visible, externa, que indicaba la naturaleza de aquel Dios del cual proceden todas las cosas y del cual Él mismo procedió. Y ese verbo, esa palabra, ese cuerpo, no era otro que Dios mismo, pero manifestado en morfe, en teofanías que serían temporales y que todas prefiguraban a Jesucristo, todas prefiguraban a lo que iba a acontecer tiempos y años y miles de años después. Esto estaba escondido en el Antiguo Testamento y fue manifestado en el Nuevo. Explicamos de qué manera fue manifestado. Pero concluimos pues que Dios en la eternidad, cuando no había manifestación visible, era como un arquitecto que tenía sus planos trazados, un plan perfecto que tenía que ser cumplido a cabalidad y que en estos mismos instantes que les hablo todavía se está revelando en este mundo el plan de Dios. Él tenía atributos, muchos atributos. Él era pensamientos, tenía pensamientos, intenciones, atributos. Y hablamos de que la palabra es un pensamiento expresado. Que si una palabra no se expresa, entonces no es palabra, es pensamiento. Yo puedo tener muchos pensamientos ahorita,
pero si no abro la boca y los expreso, entonces no hay palabra. Entonces la expresión de mis pensamientos, la expresión de las cosas que te hablo ahora mismo acerca de la palabra de Dios provienen de mí, pero esa palabra no se puede separar de mí. Soy yo mismo expresándome a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual hace mi palabra lo mismo que yo. Al igual, el verbo era igual a Dios. Era Dios, lo dice la Escritura. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y llegaremos a un momento en esta enseñanza y de aquí en adelante donde cuando yo les hable de Dios me voy a estar refiriendo al verbo, que es ese cuerpo a través del cual Dios creó todas las cosas y a través del cual Dios se manifestó y se conectó con su creación. Pero Él no ha dejado de estar allí en esa luz inaccesible. Él no ha dejado de ser el Padre. Así que cada vez que me refiera a Dios, me estaré refiriendo al verbo, a la palabra, porque fue el verbo el que se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne, pero era la palabra, la expresión, la forma visible. Entonces vamos atrás a Filipenses capítulo 2 y entendemos ahora lo que dice la Escritura explicándonos acerca de Dios. Un día llegaría y llegó en el cual Dios no estimó ser la palabra, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en morfe, ahí se traduce en morfe, no estimó ser igual a Dios. No le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Recuerden que Dios estaba manifestando. O sea, no estimó ser igual al Padre en divinidad, porque todo lo que el Padre es, lo es también el Verbo. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En la versión antigua se traduce, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Llegó un momento en que él, verso 7, se despojó a sí mismo de aquella gloria que vimos en el Antiguo Testamento, cuando él se manifestaba con gloria en el ángel de Jehová, haciendo toda clase de cosas. El verbo, la palabra inmortal que tampoco podía morir, ni el Padre puede morir, ni el verbo puede morir, porque el verbo es Dios y Dios es inmortal. Pero tenía que hacerse algo muy importante y por eso, hermanos, quiero que se den cuenta el por qué el ministerio del Señor Jesús fue tan corto. Él hubiese podido estar 10 años en la tierra, hablándole a las personas y enseñando y haciendo milagros, pero fueron solamente aproximadamente 3 años de ministerio. Para que ustedes vean, una de las cosas que Jesús quería era mostrarnos a un Dios invisible, apuntar nuestra fe al Padre, al Dios invisible. Era una de las cosas que él insistió en sus enseñanzas y en su propia vida lo practicó. En su propia vida era un hombre que oraba y hablaba de su Padre todo el tiempo. Como vimos en Marcos 12:29, cuando le preguntaron el gran mandamiento, él dijo, el Señor tu Dios, el Señor uno es.
Entonces vemos que el verbo, la palabra, Dios, vamos a hablar ahora de Dios, ya no vamos a mencionar tanto el verbo, ya sabemos que el verbo era Dios. Dios se despojó de aquello que Él tenía, de esa capacidad de vivir y de no morir. Se despojó de la gloria que tenía, se despojó a sí mismo, se despojó de la inmortalidad. Y Dios, como ya lo hemos dicho, puede cambiar de forma todas las veces que Él quiera y de apariencia, pero Él nunca deja de ser Dios. Entonces no le importó a Dios, al Verbo en este caso, que sabemos que el Verbo fue manifestado en carne en Jesús. Entonces a Jesús, a Cristo Jesús, no le importó el ser igual a Dios. Cuando se manifestaba en estas teofanías, cuando era inmortal, porque repito, el Verbo es todo lo que Dios es, aunque proviene del Padre, y no usurpó el lugar de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Él se despojó a sí mismo, escúchenlo bien, se despojó de aquella gloria, se despojó de todo lo que Él era. Y cuando Él se despojó de esa inmortalidad que tenía, de esa gloria que tenía, no usurpó el lugar de Dios de ninguna manera, ni se aferró a esa deidad. Por eso dice, se despojó a sí mismo. Y dice, tomando forma de siervo. Ya lo enseñamos, no tomó la forma de un bebé ni de un adolescente, sino forma de siervo. Usted no puede agarrar a un bebé pequeño y ponerlo a trabajar, porque no puede. Pero tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ya lo leímos anteriormente. Le hiciste poco menor que a los ángeles, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no de Dios, ¿ven? No de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, o sea que era capaz entonces de morir. Él se despojó de todo lo que Él era en el Antiguo Testamento. Se despojó absolutamente de todo. Y por eso entonces podemos entender el capítulo 10 de Hebreos, donde el profeta, ungido por el Espíritu Santo, hablando por el Espíritu de Cristo, que se manifestó muchas maneras en David. Una vez dijo David, horadaron mis manos y mis pies, y a David jamás le horadaron sus manos y sus pies. Era el Espíritu de Cristo hablando por un hombre, porque algún día llegaría un hombre que sufriría estos padecimientos que se manifiestan en muchos de los salmos. El Espíritu de Cristo anunciando su sufrimiento que tenía que pasar, porque el propósito principal de Dios con Jesucristo era llevarlo a la cruz. Lo primero que tenía que hacer era eso, no tanto lo principal. Lo primero que tenía que hacer era comprar todo lo que se había perdido, redimir todo lo que se había perdido, redimir el mundo entero, tanto buenos como malos, a los buenos, a los hijos, para llevarlos a la gloria, y a los malos para juzgarlos con rectitud, para tener derecho a juzgarlos y echarlos al lago de fuego, al diablo, a sus ángeles, a todos sus hijos y a todos los que rechazaron la palabra de verdad. Tenía derecho
porque pasó por lo que nosotros pasamos. Se despojó de esa gloria y vivió como uno de nosotros para poder tener todos estos derechos. Así que tenía que venir primero a probar la muerte, y para eso tenía que prepararse un cuerpo capaz de morir. Entonces dice la Escritura, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Espíritu de Cristo estaba hablando por este profeta. Dice la versión antigua, me apropiaste cuerpo, me diste un cuerpo apropiado. Y entendemos entonces, hermanos, que este cuerpo que iba a ser preparado para que el Verbo, para que Dios se manifestara, tenía que tener la misma apariencia que tenía cuando fue manifestado múltiples veces en el Antiguo Testamento, porque Dios no tiene 2 o 3 rostros. Hermano, cuando usted resucite, si es que muere, usted tendrá el mismo rostro que tiene ahora, solo que en el estado de juventud y de madurez, sin arrugas y sin imperfecciones. Usted no morirá con un rostro y resucitará con otro. Asimismo, el Verbo manifestado en el Antiguo Testamento, el rostro del ángel de Jehová, el rostro de los hombres que fueron, del hombre que fue junto con 2 ángeles a donde Abraham, el rostro de Melquisedec, era el rostro del mismo Jesús. Y cuando Jesús llegó a tener esa misma apariencia, cuando Jesús llegó a ser un hombre maduro, entonces tuvo exactamente ese mismo rostro que fue manifestado en el Antiguo Testamento múltiples veces. Por eso dice, me apropiaste cuerpo, me preparaste un cuerpo apropiado, me apropiaste un cuerpo apropiado para manifestarse de la misma manera, pero en la forma de un hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, lo dice la Escritura, se humilló a sí mismo. Y hablamos de que Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio habló por el Espíritu diciendo, profeta como yo os levantará Jehová. Hablamos que era una profecía que hablaba de que cuando viniese el Mesías, se manifestaría en la forma de un profeta primeramente. Y así fue exactamente lo que sucedió. Ya todo esto lo hemos enseñado y hemos puesto una enorme plataforma para finalmente llegar a este mensaje en el cual comenzaremos a ver cómo todas estas cosas se cumplen. La pregunta entonces es, ¿en qué momento se cumple esta escritura de que aquel Verbo fue hecho carne? Como hemos titulado este mensaje, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 14, que se los leo. Y aquel Verbo, que era Dios, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne. Y dice la Escritura, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que era Dios se hizo carne. Y si leemos el pasaje raíz de toda esta enseñanza, 1 Timoteo
3:16, dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Exactamente lo que dice Juan. Aquel verbo, nos dice entonces, cuando se refiere a Dios, se está refiriendo al verbo, a la palabra, a la expresión, al que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció y se manifestó muchas veces, finalmente llegó a ser manifestado en carne. Entonces, no solo dice eso, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y esta es una palabra que tenemos que corregir. Según la versión antigua, ese mismo verso dice: justificado por el Espíritu, no en el Espíritu. Jesús estaba en esos momentos cuando esto sucedió. Jesús ya había nacido, era un hombre semejante a nosotros en casi todo, porque así tenía que ser para poder ser la víctima perfecta del sacrificio por nuestros pecados. Tenía que ser semejante en todo a nosotros para poder tomar nuestro lugar, para podernos salvar a todos de la condenación. Porque los animales inocentes que fueron sacrificados no servían para quitar el pecado, porque eran animales y no eran seres humanos. Se derramó mucha sangre de ellos, pero era sangre animal. Pero tenía que venir uno con una sangre pura, una sangre de Dios, a derramar su sangre por nosotros. Y cuando Él vino en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu. Y por eso nos lleva aún más a la revelación de en qué momento esto sucedió. Y para eso nos vamos inmediatamente al Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Lucas capítulo número 3, porque aquí, hermanos, vamos a comenzar a demostrar y vamos a declarar el cumplimiento de todos los retratos, profecías, historias, de todas las cosas que han sido enseñadas desde el Antiguo Testamento. Vamos a revelar el cumplimiento de José cuando fue presentado a Faraón a los 30 años. Vamos a revelar el cumplimiento de Moisés cuando salió a sus hermanos y fue rechazado por ellos como libertador. Vamos a manifestar el cumplimiento de lo que les hablé del tabernáculo en el desierto, que una vez estuvo completo, que cuando ya estuvo hecho fue ungido con el aceite, lo que representa el Espíritu Santo ungiéndolo. Y una vez que el tabernáculo fue ungido con el aceite, la gloria de Dios descendió y llenó todo el tabernáculo, el lugar, el santuario. Y Dios entonces se tabernaculizó en esa tienda llena de elementos físicos, de pieles de animales, de telas, de metales y cosas como estas. Ahora se cumple todo eso que les hablé, los retratos del Mesías, los profetas, las profecías, se cumplen en este momento que vamos a leer nosotros. Y antes que llegara este momento, Dios tenía un profeta, el último, el cual dijo Jesucristo que sería el mayor
que era el mayor de todos los profetas, de entre los que nacen de mujer, que provienen de mujer, que provienen de sexo, Juan el Bautista. Capítulo 3, el Evangelio de Lucas, versículos 2 al 6, y dice así: dejemos que la palabra hable por sí misma y usted entienda. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esto fue profetizado: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hermano, siento una bendición fuerte en este momento, porque antes que el Señor se manifestara al mundo como el Hijo de Dios y como Dios mismo manifestado en carne, Él envió una voz que clamaba en el desierto. Él hizo algo primero. Envió esta voz, número uno, para preparar el camino del Señor. Lo que estamos haciendo a través de estas enseñanzas, como las que dimos acerca de los extraterrestres, es preparando al pueblo, preparándolo para el rapto. Dice la Escritura: enderezad sus sendas. Hemos hablado y hemos demostrado que las sendas del Señor han sido torcidas. Como dice la Escritura, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados. Todo el esfuerzo que estamos haciendo con estas enseñanzas, una y otra vez, es con el objeto de enderezar los caminos que han sido torcidos por siglos, por toda clase de religiones, comenzando desde la Iglesia, desde el catolicismo romano. Estos caminos comenzaron a ser torcidos ya desde mucho tiempo antes, cuando se introducían personas causando divisiones en las iglesias en el Nuevo Testamento, como en Corintios. La iglesia de los Corintios estaba dividida, se comportaban como hombres, y había hasta un hombre que había tenido la mujer de su padre, que cuando esto le fue informado al apóstol Pablo, él dijo que ese hombre tenía que ser entregado a Satanás. Ya desde aquel entonces la iglesia se estaba contaminando, y en el día de hoy vemos que todos los caminos están torcidos. Toda la palabra se ha malinterpretado. No hay donde encontrar a Dios. Por tanto, como les dije en alguno de mis videos, el propósito de todo esto es enderezar los caminos torcidos del Señor, enderezar sus sendas y preparar un pueblo para que se cumpla lo mismo que dice aquí: toda carne verá la salvación de Dios, para que usted, hermano y hermana, vea la salvación de Dios cuando Jesús venga a buscarnos en el rapto de la iglesia, cuando los muertos sean resucitados.
Así que antes que fuese el Verbo manifestado en carne, antes de Dios manifestarse en carne, envió a alguien por delante para arreglar todas las cosas que estaban dañadas. En este momento, antes de Juan, habían pasado 400 años sin profeta en la tierra. Se había disipado el camino de Dios, se había disipado el pueblo de Dios, había perecido la gloria de Israel y se habían convertido en hombres denominacionales, intelectuales, envidiosos, serpientes lo llamó Dios, hipócritas, que decían y no hacían, hombres que trocaron la ley de Dios por mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas tradiciones humanas. El pueblo estaba corrupto y antes que apareciese el Señor Jesucristo manifestando a Dios, tenía que venir alguien a arreglarlo todo. Y súbitamente nos estamos arreglando, súbitamente nos estamos acoplando a la palabra, y espero que Dios vindique todo esto con su gloriosa venida a buscarnos. Hermanos, entonces llegamos al momento que estábamos esperando, donde Jesús llega a las aguas del bautismo, donde dice la Escritura, Lucas capítulo 21, vamos a leer las tres de las versiones que se hablan del bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, este es Lucas capítulo 2, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y aquí entonces nos vamos a concentrar y vamos a entender qué fue lo que pasó aquí, porque muchos que han sido sellados con la falsa y demoníaca doctrina de la Trinidad, ven en este momento la manifestación de dicha Trinidad, porque lo ven con sus ojos carnales, porque lo ven según se los han enseñado y según cómo han sido adoctrinados por falsos profetas, lo que los convierte en ciegos, incapaces de ver la sencillez de la palabra de Dios. No debería yo explicarlo tanto, deberíamos verlo a través de nuestros propios ojos, pero tengo que explicarlo. En esta versión, aquí en Lucas, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y escuche esto, y orando el cielo se abrió. Primer detalle, los que han escuchado la enseñanza de los extraterrestres, donde les hablé que había un portal dimensional que se abría. Le hablé de cuando los cielos eran abiertos. Era un portal dimensional a través del cual venían estas cosas de las cuales hablamos, estas nubes. Y entonces aquí sucedió lo mismo. El cielo se abrió un portal dimensional, y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Oiga esto, en forma corporal, como paloma. Muy interesante. Esto lo vamos a entender muy bien cuando hable acerca del Espíritu Santo. Pero ¿por qué tomó forma corporal como paloma? ¿Y qué fue lo que tomó esa forma corporal?
No era un animalito, una paloma de carne y huesos que bajó desde el tercer cielo cuando los cielos fueron abiertos. No fue eso. Dice que era el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es una paloma, ni se puede convertir en una paloma de carne y hueso. Fue el Espíritu Santo tomando en morfe, dice la palabra forma, una forma corporal, una apariencia de paloma. Para los que creen en la Trinidad, ¿por qué no tomó forma de hombre? ¿Por qué no tomó forma de hombre si es la tercera parte de Dios o la tercera persona divina? Hay teólogos que se atreven a decir que sí, vino en forma de hombre pero volando como paloma, para que ustedes vean cómo está la teología. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, entonces se abrió el portal dimensional, el tercer cielo fue abierto en ese momento y se oyó una voz y les pregunto: el Dios que habita en luz inaccesible, el Padre, el Eterno, que estuvo siempre y que cuando no había nada existía en una luz, oiga esto, que no es luz eléctrica, no es luz de foco, en un fuego espiritual, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Acaso el Padre no podía producir una voz? ¿Sería algo tan difícil para el Padre producir una voz o hablar con una voz? Se abrieron los cielos. El tercer cielo de allá, de la morada del Altísimo, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Jesús fue adoptado en ese momento, a la edad de 30 años, como dice la Escritura. Y en ese momento que se abrió el cielo, también dice la Escritura, descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma. ¿Por qué escogió el Espíritu tomar la forma de una paloma y no de un hombre? Pregúnteselo. Vamos a hablar de eso después. Pero como ya se nos acaba el primer mensaje de este bloque, voy a terminar ahí y nos vamos a ir al mismo evento para entender algo también que parece que la gente no entiende. El mismo evento, pero narrado en el Evangelio de Juan.